Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar Pilares de Seguridad para la Gestión de Directorio Activo Local. Me presento, mi nombre es María Elena Cavazos, representante del área de Mercadotecnia de Grupo Migesa. El día de hoy nos acompañan como expositores Jorge Méndez y Yair Pardo. Ambos son consultores de infraestructura y seguridad. Sin más por el momento, Jorge, ¿qué te parece si damos por inicio el webinar? Claro que sí, Mariana, muchas gracias y muchas gracias a quienes pueden acompañarnos a esta sesión, la cual nos complace traer para todos ustedes una sesión referente a algo que hoy en día es de bastante relevancia, que es el tema de la seguridad, muy focalizado al tema de la identidad. Y más aún para todos aquellos entornos donde existe un sistema, un motor de gestión de identidad como lo es Active Directory, ¿no? Entonces, sin más, pasemos por ahí. Vamos a estar en esta sesión, nuestro servidor Jorge Méndez, y Yair Pardo nos estará acompañando también con exponiendo algunos puntos importantes de prácticas que nos puedan ayudar a robustecer la seguridad de nuestro director activo local. Entonces, sin más, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Pues es proporcionar las bases para poder pues, establecer buenas prácticas que nos puedan llevar a una gestión segura de nuestro entorno de director activo local, que sustenta la parte de identidad, que es clave y que es un elemento muy susceptible a ataques, por lo mismo que conlleva el tener una identidad de un usuario, ¿no? Que representa pues, básicamente el acceso a un sistema informático en una organización. Voy a iniciar con una imagen que puede, pues digamos, proporcionar un escenario donde pues te puedes ver o se puede ver comprometido la identidad de un usuario, ¿no? O sea, escenarios hablando de phishing, donde se suplanta la identidad de una entidad u organización a través de phishing o incluso ingeniería social. Se roban credenciales, se roba como tal la identidad. Entonces eso da como resultado pues el acceso a información confidencial, información importante y clave de la compañía, etcétera, ¿no? Y que pues ya sabemos todos lo que conlleva el que de pronto caiga esta información en manos ajenas. Sabemos que existen escenarios de ataque a infraestructura, hablando de ransomware, pero mucho se da de la parte de phishing, donde el ataque primordial o donde el foco es robar la identidad. Entonces, la identidad se convierte en un aspecto a vigilar, a estar dando seguimiento, ¿no? a fortalecer a poner candados a nuestro entorno de identidad. ¿Quién es nuestro entorno de identidad? Hablando de sistemas informáticos, pues es para los que usan productos Microsoft, hablando de Active Directory, parte de rol de Windows Server. Entonces, hablando de números, si podemos ver solo en Estados Unidos, se recibieron el año pasado 1.4 millones de reportes de casos de robo de identidad. Imagínense, el doble que el año pasado, es decir, 2019, para nosotros que es el año antepasado. Entonces, solo en Estados Unidos, esto a través de la fuente de la FTC, que es una ente en los Estados Unidos. Entonces, con eso se pueden dar pues una idea
de que si tan solo en Estados Unidos estamos hablando de un número del orden de los 1,5 millones de casos, ustedes pueden darse el orden con el que, por ejemplo, México tiene mucha relación con entes en los Estados Unidos. Entonces pueden darse una idea del número en el que los casos de robo de identidad, principalmente a través del phishing, algunos otros casos a través, si no es un tema de robo de identidad, pues a través del ransomware, donde pueden obtener, pues más que robo de identidad, pues acceso a información, ¿no? Se apoderan de equipos y pues bueno, se obtienen ahí temas de rescates y todo lo que ya conocen. Entonces, para hablando de números de robo de identidad, pues sí son un número bastante considerable y que nos da pie a que tenemos que de alguna forma robustecer, fortalecer nuestra gestión hacia el entorno de identidad local, que para lo que nos acontece es Active Directory. Hoy vamos a hablar muy enfocadamente al tema local, que es donde nosotros pues gestionamos todo, ¿no? Como propietarios, pues gestionamos desde el sistema operativo, donde está su mantenimiento, sus actualizaciones, su conectividad a la red interna, su exposición a internet. Pues, somos parte de el todo para poder controlar cómo es que se interactúa este motorcito de identidad en nuestro entorno. Este pequeño diagrama pues compone, si bien la identidad es un eslabón y de los más importantes, pues en el tema de seguridad podemos ver que pues obviamente tenemos aristas diferentes, como pueden ser desde los procesos y controles, riesgos potenciales, los accesos, las restricciones, los equipos de cómputo donde están los usuarios finales, el seguimiento que le podemos dar a todo lo que acontece en el entorno, las amenazas, llámese cualquier tipo de malware o ransomware que pueda estar, todo el tipo de phishing, ingeniería social, todo aquello que conlleve una amenaza a exponer o a comprometer el tema de la información. Entonces toda la amenaza conlleva a un solo punto, sea por donde venga, ya sea phishing, ya sea ransomware, mayormente es robo de información. Entonces el primer punto importante es: yo trato de robarte la identidad, ¿para qué? Para accesar a información. Entonces la clave digamos la clave medular es la información. La información es, digamos, es la joya en todo este entorno y por el que pues sabemos que en una compañía se hace especial énfasis en que la información pues es el punto clave de la compañía. Hablamos de los RP, donde pues está toda la información clave de las empresas. Este poquito diagrama para ejemplificar cómo la información pues podemos de cierta manera englobarla en pues que tenemos por un lado amenazas y vulnerabilidades, los riesgos que conlleva la parte del acceso cuando de pronto se vulnera ese acceso a través de un robo de identidad, pues comprometemos confidencialidad, hacemos que quizás ya no esté disponible y que quizás ya no esté íntegra en su totalidad. Entonces pues aquí podemos ver los actores, por así llamarlo, de cómo entran en juego en la parte de la seguridad, hablando de la seguridad de la información respecto a la protección de esa joya que es el tema de la información. La información, así en síntesis, podemos clasificarla, como lo vimos en el diagrama anterior, en tres categorías que lo definen dado a su confidencialidad, a su integridad y disponibilidad. Confidencialidad, pues obviamente es
el resguardo de información y el acceso a solo a ciertas personas, dado sus funciones en cada compañía. La integridad pues se refiere a si la información digamos es fidedigna, es decir, está toda la información que debe estar. Se refiere a la parte de la identidad, que el contenido de dicho es fiable y que es algo que puede ayudar a la toma de decisiones. La otra parte que se categoriza es pues que esté disponible, ¿no? Entonces eso habla ahí de los riesgos en hablar cuando por ejemplo nos cae un ransomware, pues prácticamente nuestros sistemas informáticos están secuestrados y no hay disponibilidad de la información, ¿no? Entonces es un riesgo que conlleva cuando pues hay un ataque de algún tipo de malware. Pues bueno, generalmente la información ya no es del todo íntegra y obviamente ya no tenemos la disponibilidad para accesar a ella. Entonces se van dos digamos pilares que refieren a la información, que es el punto medular, la información. Ya pasando un poquito al tema de, vamos a ejemplificar para este escenario 10 prácticas. Hemos puesto las que pueden ser, no son todas, obviamente pueden haber fácilmente por ahí algunas 20 prácticas. Para este ejemplo y por cuestiones de tiempo, hemos decidido tomar 10 prácticas que pueden llevarse a cabo de manera sencilla y que nos pueden ayudar a reducir la brecha en el que nuestro entorno de identidad pueda ser vulnerado y por ende pues sufrir un tema de quizás un acceso no autorizado, un tema de robo de identidad, que es lo que hablamos al principio. El punto 1 es endurecer nuestras workstations, nuestros servidores. Entonces, imagínense un escenario donde de pronto no hay la cultura de, pues, yo meto un equipo al dominio, llámese un equipo, por ejemplo, un desktop. Este equipo no tiene antivirus y quizás fue expuesto anteriormente a una USB con algún tipo de malware. Y bueno, ese equipo lo metemos al dominio, el malware encuentra cómo distribuirse y luego le sumamos que quizás esa máquina está firmada con una cuenta con privilegios, pues se abre superficie para que el malware pueda distribuirse en la red. Entonces, partiendo de una práctica muy básica que es un equipo. Entonces, una de las primeras tareas es que todo aquel equipo que vaya a ser miembro de nuestro dominio de Active Directory, pues cumpla al contener ciertas características que lo hagan seguro cuando el equipo va a ser unido a un entorno de red corporativa o un entorno donde existe un motor de identidad, un gestionador, un proveedor de identidad. Entonces es bastante importante y clave que todo aquel equipo que vaya a ser a la red pues tenga ciertas características, si bien manualmente cuando no hay un entorno automatizado como lo puede hacer un SCOM donde se validen ciertas directivas, o bien en tema de nube cuando tenemos un gestionador de dispositivos móviles como puede ser Intune, donde pues para acceder a aplicaciones quizás pues te valida que tengas antivirus instalado con definiciones actualizadas, que tengas tal versión del aplicativo de escritorio, etcétera. Entonces pudiéramos hacerlo más autómata en el aspecto de que valide que el equipo tenga ciertas características seguras para poder acceder a una aplicación o a una ubicación como tal de donde existen recursos de la compañía. Entonces, punto 1 que hemos definido es establecer una especie de checklist previo
a que el equipo pueda ser ingresado a dominio, ¿no? Que va desde instalar actualizaciones, instalar el antivirus, bajar las definiciones, cerrar puertos obsoletos de comunicación, hablando de temas de redes, donde podamos ya cerrarle la brecha a caminos donde pudiera viajar, o sea, hablando de protocolos obsoletos, donde pudiera viajar o donde pudiera haber vulnerabilidad respecto a intrusiones ya detectadas previamente por Microsoft y notificadas respecto al uso de protocolos inseguros, que también lo vamos a ver en una parte posterior en esta sesión. Entonces, paso 1, endurecimiento de equipos y obviamente los servidores donde recaen las aplicaciones. El punto 2 que hemos definido para esta sesión es el uso de un host seguro, que si bien no aplica únicamente y exclusivamente a Active Directory, sí puede ser una buena práctica para poder establecer o delimitar esa superficie donde interactúa un usuario que es administrador en concordancia con un controlador de dominio, hablando de Active Directory. Pero no se cierra nada más a Active Directory. Podemos usar un host seguro para establecerlo como un espacio aislado pivote, donde imagínense un escenario donde Juan es un usuario administrador, Juan tiene un equipo portátil, la idea común o digamos ideal es que Juan en su computadora esté firmado con una cuenta sin privilegios, hablando técnicamente, toma en user, él hace sus actividades, envía correos, abre Excel, documentos, presentaciones, navega en internet. Pero a su vez él tiene la responsabilidad de gestionar algunos servidores, entre ellos los controladores de dominio. Para ello es una buenísima práctica que se conecte a un host seguro con sus credenciales de uso ordinario y después en el host seguro, ahora sí, ingrese con sus credenciales de Juan, de su cuenta administradora. Para eso se recomienda bastante el uso de cuentas alternas que diferencien el uso ordinario con el uso administrativo, hablando de entornos de elevación de privilegios, de tal forma que en el dado caso de alguna exposición en su equipo de uso diario, pues el malware delimite su alcance a la máquina y no se distribuya, a diferencia que si Juan usa su máquina de uso diario con esa misma cuenta que tiene privilegios elevados, de tal forma que sería un canal bastante amplio para ese malware poder expandirse a la red e incluso, ¿por qué no?, llegar a donde están equipos críticos y hacer un daño más grande, ¿no? Entonces, el uso de un host seguro candadeas o delimitas esa superficie por donde un posible atacante pueda infiltrarse a la red. Para el punto 3, el uso centralizado de cuentas nos puede ayudar un poquito el uso de apps. Creo que Yair nos va a poder platicar un poquito más acerca de este punto 3 y esa herramienta como lo es Microsoft Labs. Yair, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Así es, en este punto que corresponde al número 3, vamos a hablar ahí un poco sobre el control de las cuentas de administrador local, poniendo un poco en contexto. Previamente, antes de unir a un equipo a dominio, pues se debe configurar una cuenta local para tener gestión sobre esa misma. Pero en algunos casos, o puedo decir que la mayoría, no se maneja un estándar de contraseñas. Pongamos, por ejemplo, está el departamento de TI, un cierto grupo de personas usan una contraseña, otros usan una diferente, y esto a la larga puede llegar a generar ahí un problema. Imaginemos que el departamento es rotativo y para saber qué contraseñas manejaban ciertas personas,
pues sí, va a crear una confusión ahí a la hora de querer ingresar de manera local. Y aquí es donde entra Microsoft Labs. Esta es una solución propia de Microsoft, desarrollada por ellos. Lo que trata o el objetivo de Labs es gestionar todo lo referente a las contraseñas locales de una manera centralizada, de manera que, por ejemplo, aquí en la presentación podemos ver que para todos los miembros del dominio podemos ahí configurar ciertas políticas para que aplique para todos los miembros del dominio. Lo que se trata es, como su nombre lo dice, gestionar, mantener todo controlado desde una consola. Igual ahorita les vamos a mostrar ahí una pequeña visualización de cómo se maneja, en qué consiste, sus beneficios o hasta dónde podemos, qué alcances tenemos con esa tecnología. En sí, con esto sí trae una solución al ejemplo que comentaba hace un momento, ya que digo, trae muchas opciones. Igual voy por ahí a compartir, Jorge, un momento nada más para mostrar el ejemplo. Claro, adelante. Un segundo. Ok. Es muy sencillo. Bueno, esto se configura del lado del servidor, pero a la hora de administrar los equipos, aquí prácticamente viene el nombre del equipo que queremos gestionar. Se genera un password, que ese password tiene una expiración. Son como que de ahí de las adicionales que tiene, que previamente nosotros podemos definir un tiempo límite. Queremos tal vez que ese password solo sea activo por, que digamos, el día de hoy. Podemos definir ese alcance, o si queremos más días, aquí vienen las opciones. Esto es del lado administrado. Por el lado del equipo que se administra, pues es muy transparente, no se nota la configuración. Y les digo, esta es la manera en la que funciona Labs, ayudar a gestionar de manera centralizada a través de esta interfaz que tenemos por aquí. Esto sería lo que corresponde el punto 3, que por ahí comentábamos ahí en la presentación, en cuanto a la gestión de contraseñas de administrador local. Digo, esto sí realmente les va a ayudar en cuanto a tener más controlado, ya no depender de tantas contraseñas. Y hasta aquí sería lo que es el punto número 3. Igual, Jorge, si podemos volver ahí a la presentación. Sí, claro que sí, Jair. Muchas gracias. Vamos a volver a compartir la presentación. Y estábamos en el punto 3. Y bueno, aquí resumiendo lo que nos mencionaba Jair, muchas de las prácticas se da en que a veces, imagínense en el escenario donde tenemos las cuentas locales, digamos, un único usuario y password, cuando imagínense que tenemos 300 máquinas y de pronto se expone la cuenta local, la administradora, pues obviamente ese malware se puede distribuir fácilmente y tomar control de las máquinas al ser el mismo usuario y contraseña para todos. Con Labs podemos hacer, tiene una forma centralizada, podemos conocer cuál es el password local y diferente para todas. Es decir, cada máquina va a tener una contraseña que es generada de forma automática y robusta. Entonces no vamos a tener el típico noviembre 2020 o mi empresa 2021. No, son contraseñas muy complejas que se hace difícil digamos rastrearlas. Entonces pues nos va a ayudar a robustecer esa parte o esa brecha que es el tema de las cuentas locales. Pasando al punto 4, que es un tema, digamos que de persuadir a la gente o a las personas, a los colaboradores, partes de una organización, a invitarlos a que hagan buen uso de los sistemas informáticos, que la información que ahí se incluye es propiedad de la empresa, etcétera, que no se puede
divulgar, exponer, transferir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es a través de directorio donde podemos, a través de una configuración, hacer uso de estos disclaimers que son persuasivos hacia quien usa los equipos de cómputo. Y bueno, eso va un poco más relacionado al tema de la seguridad de la información respecto a que el usuario o la ente que va a hacer uso de ese equipo de cómputo pues tenga en cuenta que la información que ahí se almacena pues es confidencial, que hay que tratarla basado en las políticas previamente que la empresa declara con el uso de la información y los equipos informáticos, ¿no? Entonces, un disclaimer siempre es bueno para persuadir de pronto a que pues hay una especie de vigilancia respecto al uso de los medios informáticos, ¿no? Puntos 5 y 6 que corresponden al tema de vigilancia de cuentas con privilegios y por ahí el tema de protección de objetos. Igualmente, Yair nos va a ayudar en conjunto con un informe que usamos en Migesa para, de forma sencilla y por ahí con información que nos puede obtener de directorio, poder mostrar de pronto quienes tienen en uso cuentas como Enterprise Admin, Domain Admin, cuántos objetos hay, cuántos usuarios, cuántos grupos, hablando de pues, cómo se manejan los objetos para tener cierta higiene. Entonces, de los puntos 5 y 6, igualmente Yair nos va a ayudar para ver la parte pues teórica, exponer, así como este pequeño informe, una demostración de cómo en Migesa mostramos este informe y se puede dar información pues muy palpable de quiénes están usando hoy en día esas cuentas de Enterprise Admin, Domain Admin, y cuántos objetos tenemos para saber si realmente, si yo tengo 500 computadoras y en un informe veo que hay 1000, pues estoy teniendo en cuenta que o hay 1000 usuarios y yo solamente sé que somos 500, pues estamos hablando de que hay una desorganización respecto a los usuarios que a la postre podría representar, pues imagínense que una cuenta administradora se quedó por ahí y no tuve la precaución de deshabilitarla y tiene privilegios y nadie sabe que está viva y alguien la tomó y hubo un ataque por una cuenta que se dejó viva con privilegios y desencadena toda una sucesión de eventos desafortunados. Entonces, ese tipo de cosas que podemos controlar con estableciendo pues revisiones periódicas, saber quiénes tienen qué cuentas, cuándo fue su último login, etcétera, nos puede dar pie en una máquina. Oye, pues a lo mejor tengo una máquina que está allá y su último login fue hace 3 meses. ¿Qué pasa con esa máquina, ¿no? Entonces Yair nos va a ayudar a ejemplificar estos puntos 5 y 6. Adelante, Yair. Gracias, Jorge. Sí, continuando, sería el punto 5 ahí referente a los controles de las cuentas con privilegios elevados. Por ahí Jorge comentaba de que si cierto número de cuentas llegan a ser expuestas, añadiéndole a esto, imagínense que tiene privilegios, Domain Admin, Enterprise Admin, pues sí sería grave el impacto. Lo que se trata o lo que se quiere comentar en este punto es más que nada concientizar y hacer prevenir el uso de la asignación de cuentas. Digo, no que el rol de Enterprise Admin o Domain Admin no lo tengan el mayor número de cuentas, sino que esté muy reservado a cierto número, por lo mismo de que podría ser muy riesgoso en caso de que se llegara a tener una exposición de las cuentas. Y bueno, para esto se debe llevar un control para siempre estar consciente qué cuentas tienen esos privilegios. Y aquí es donde entra el reporte que por ahí manejamos en Migesa, que ahorita terminando el punto 6 ya lo mostramos en conjunto todo. Sí, es correcto. Y el punto 6 terminándolo, ya si quieres quito para compartir y ya pasas a mostrar por ahí el reportito. Claro. Y bueno, en el punto 6 estamos hablando sobre control, depuración periódica de objetos.
objetos que tanto pueden ser cuentas de usuario, grupos, equipos, en lo cuanto refiere del directorio activo. Igual, concientizar, prevenir el uso de equipos y cuentas no controladas, controlarlos como a través del reporte de HTML que tenemos por ahí. En algunos casos también nos puede ayudar esto a que, por ejemplo, a veces no se eliminan las cuentas de usuario o los objetos como los equipos, de que sacamos de dominio y ahí se mantienen obsoletos por mucho tiempo y ahí se quedan y a veces nada más están ocupando espacio y bueno, te sirve también como para tener un inventario ahí de lo que tú tienes actualmente. Digo, te lo muestra de una manera más, de una mejor manera, la visualizas de una mejor manera y más organizada, que esto es lo que ayuda por ahí el reporte HTML, que a continuación es lo que voy a compartir. Vamos a ver. Ok. Por ahí en Migesa nosotros manejamos ahí un reporte HTML que además de lo que ya les comentamos de cuestiones de grupos, usuarios, digo, incluye otras cosas también. Ya si nos metemos un poquito más a fondo, cuestiones de directorio activo, información. Pero si nos enfocamos a lo que hablamos en la presentación, por ahí hablábamos controlar los privilegios que tienen las cuentas. Por ejemplo, una de las más importantes, Domain Admins y Enterprise Admins. En esta parte podemos gestionar y ver el número de usuarios o los usuarios que tienen ese privilegio. Por ejemplo, aquí si partimos tenemos el Administrator y un usuario ahí que tenemos creado. En Enterprise Admin, bueno, igual, se repite el Administrator y tenemos otro usuario diferente. De esta manera, ya en una organización, un entorno más grande, pues ya a lo mejor el listado puede ser mayor y ya queda ahí en el departamento de tomar acciones para eliminar, remover esos usuarios que no deben de tener esos privilegios. Eso es en cuanto a hablando de los usuarios con privilegios. Y si hablamos de los objetos o de las computadoras, por ahí nos muestra igual un pequeño inventario de lo que tenemos en cuanto al nombre, al sistema operativo, los últimos datos de modificación. Igual, como les comenté al principio, abarca los objetos que también podrían ser grupos, los usuarios, en cuanto de cuándo fue el último last logon, su password, cuándo fue configurada ahí, otras opciones adicionales, si expira, no expira, cuántos días falta para que expire. Digo, son datos adicionales que nos arroja ahí el informe en cuanto al directorio activo. Y les digo, está muy completo en cuanto a los alcances que tiene. Y bueno, ya de esta manera, en resumidas cuentas, te ayuda a gestionar a lo que vayas requiriendo de ahí referente a tu ambiente de directorio activo. Y hasta aquí sería lo que corresponde al punto 5 y 6 ya de manera más ejemplificada. Muy bien, muy completo, Jair. Muchas gracias por mostrarnos este informe, que es el que usamos en nuestras implementaciones. Y también cuando de pronto podemos implementar una especie de hardening, dado a que también paquetizamos ciertas sesiones en las que puedan dar un repaso de todos esos pilares de seguridad más allá de estas 10. Y bueno, eso es algo que nos ayuda un poquito a de entrada tener esa foto, y con esta sola foto podemos empezar a ver ciertos puntos por ahí de donde hay muchos Enterprise Admins, o es que son Domain Admins, ya tienen mucho que no se firman como tal, etcétera, etcétera. O hay demasiados grupos, o políticas de grupo, por ahí a lo mejor tenemos demasiadas y no se usan. Entonces, este reporte no es más que un conglomerado
de comandos de PowerShell, de Active Directory. Entonces no hay ciencia, simplemente fueron ordenados para mostrarlos en una forma amigable, digamos, en un reporte ejecutivo, y nos pueda dar pie a poder trabajar ya directamente en algunas áreas de oportunidad. Entonces, muy bien, y muchas gracias por el reporte, Yair. Pasamos entonces para completar los demás puntos de la presentación. Sí, de nada. Bien, entonces estábamos en el punto 7. Uso de protocolos seguros. En este punto hablamos sobre todo cuando de pronto Microsoft notifica el uso de puertos o de protocolos inseguros. Hablamos, por ejemplo, algo que usamos mucho para comunicarnos con los equipos vía remota, que es el RDP. Sabemos que ese puerto externamente es bastante atacado por todos aquellos que intentan acceder a nuestra infraestructura, a la infraestructura de servidores y acceder a la información. Entonces, se debe asegurar que cierto uso de puertos, pues sea quizás de uso interno, restringir el acceso del exterior, desde ya sea, es decir, no permitir un RDP hacia el exterior o el interior, dado que es un protocolo en el que puede haber intrusiones y es bastante vulnerable a hoy en día sufrir ataques. El RDP hoy en día nos ha tocado que por el RDP en la parte de inbound han ocasionado ataques de ransomware. Entonces, como mero ejemplo, RDP de uso ordinario, incluso por ejemplo el mismo entorno de Azure, para dar un ejemplo más claro, ya lo pone incluso con advertencia. Cuando quieres colocarlo te lo bloquea de entrada, y siempre es preferible acotarlo a RDP, a un origen muy específico, si se puede una IP muy específica, e incluso robustecerlo con temas de MFA por el estilo, ¿no? Para robustecer esos protocolos seguros, hablando internamente de la autenticación. Ya en el entorno director, pues es hablando del SMB versión 1, que por ahí Microsoft ha indicado que es por ahí vulnerable. Se ha recomendado restringir su uso en el entorno de directorio y reemplazarlo por el uso de la versión 2 de ese protocolo. Entonces, siempre en la parte de nuestro networking, más cuando no existe un monitoreo permanente, hablando de un NOC, por ejemplo, y no se diga de un SOC, pues bueno, debemos al menos estar vigilantes de ese comportamiento, o al menos saber qué protocolos son los que viajan seguros en la red, hablando del DAP, de DNS, de Kerberos. Todos esos sabemos que de los cuales hace uso Active Directory, y mantenerlos por ahí de alguna forma monitoreados por alguna herramienta, quizás a través de un firewall. Entonces, el tema de uso de protocolos, siempre restringir el uso de protocolos que ya están notificados por Microsoft como vulnerables. Para el tema de autenticación, sabemos que usa directorio, pues es Kerberos, hablando de protocolos como NTLM. En sus versiones hay unas que han quedado obsoletas, en el caso de SMB-V1, NTLB-V1, pues bueno, la idea es usar siempre las versiones más recientes, y en la mayor medida posible evitar ya el uso de sistemas operativos obsoletos que hacen uso de estos protocolos hoy en día marcados como inseguros y vulnerables. El punto 8 para esta parte tenemos el uso de habilitar a través de GPO la política de auditoría, ¿no? En el cual podamos dar un seguimiento ante un evento o ante una sospecha de actividad inusual, poder estar rastreando, pues, digamos, la huella que van dejando esos intentos de acceso, ¿no? Entonces, siempre es bueno habilitar esta política de auditoría, que por defecto está en una forma muy ligera, y que ante un evento el tema forense pueda dificultarse, dado a que
si no se tienen habilitados ciertos registros o cierto logueo, va a ser complicado poder establecer quizás alguna causa raíz, dado a que no se tiene esa huella, ¿no? Entonces, sí es bastante importante habilitar las políticas de auditoría para cuestiones posteriores a un evento o ante la sospecha de un evento que pudiera vulnerar nuestra seguridad, hablando de entorno de directorio. El punto 9 y 10 van un poco relacionados con el tema de la contraseña. Uno habla del tema de robustecer, ¿no? Hoy en día el no usar frases comunes, la longitud de la contraseña no hacerla pequeña, hacerla al menos de 8 caracteres. Quizás hoy en día la vigencia ya no es tan primordial, sino más bien es robustecer esa contraseña. Y robustecerla más allá de con una contraseña es robustecerla con un segundo método de autenticación. Entonces, la práctica de hoy en día es, uno, robustecer la contraseña, sí, no tanto su vigencia, sino robustecerla con el punto 10, que es el tema de la autenticación multifactor, ¿sí? Sabemos que un usuario y contraseña es algo que sabe el usuario, algo que él conoce, un PIN, una contraseña. Entonces es un punto básico. Cuando se añade un segundo factor con algo que tiene el usuario, que puede ser un token, que puede ser su propio, un dispositivo que emita alguna clave dinámica, algún SMS, una llamada telefónica. Es algo que tiene un aparato que va a hacer que valide, que eso que sabe se valide con algo que tiene. Eso ya es un método de autenticación. Cuando queremos realmente robustecerlo con algo que es el usuario, es decir, con algo que es la persona, que está hablando ya propiamente de la persona en sí, un reconocimiento facial, un tema biométrico, hablando de la huella, pues bueno, son métodos de autenticación multifactorial que nos van a ayudar a fortalecer el acceso, a robustecer el tema de la identidad, y que nos va a ayudar indudablemente a reducir el riesgo en el que la identidad puede ser suplantada. Entonces, cuando de pronto se vulnera o se exponen las credenciales, sabemos que ante una eventualidad ese atacante se va a topar con que, aparte del usuario de la contraseña, requiere un token dinámico, que sabemos que los tokens dinámicos son aleatorios cada tantos segundos. Entonces va a ser increíblemente difícil para él poder ir más allá si no tiene eso que el usuario tiene. Ya robó lo que sabe el usuario, pero difícilmente puede robar lo que tiene, es decir, un móvil. Y más allá, pues sería indudablemente robar pues la parte facial de una persona, una huella. Eso lo hace increíblemente más seguro. Entonces, el tema de la autenticación multifactor es un tema que robustece en un gran porcentaje el tema de la seguridad a lo que respecta a la identidad. Entonces, estas fueron en sí 10 prácticas. Quizás puedan ser o no bien las mejores, pero sí son prácticas que pueden ponerse de manera ágil, sencilla en práctica, que no son difíciles. Alguna, como el MFA, pues sí requerimos quizás software adicional, quizás licenciamiento. Hablando del entorno local, también, y lo digo desafortunadamente, MFA Server ya no está disponible para su implementación local. Todo es en nube. Sabemos que no todas las organizaciones tienen aplicaciones en la nube. Muchos están híbridos. Pero bueno, quizás se pueden tener medios por ahí de terceros que puedan hacer las funciones multifactor en entornos locales. Y como lo digo, el tema de MFA de Azure
Desafortunadamente ya no está disponible para entornos locales, pero podemos ayudarnos de otras soluciones que hacen la función de robustecer ese método de autenticación multifactor, o bien podemos ayudar de Windows Hello para empresas, hablando de temas Microsoft. Toda esta parte, quiero antes de pasar a finalizar con el tema de cómo podemos monitorear, porque si no medimos no sabemos cómo estamos. Quiero dejar por ahí una invitación a quienes quieran de pronto que llevemos esas prácticas en forma de paquete. De pronto en algunas sesiones podemos con gusto ayudarlos a incluso ir más allá con toda esta parte de prácticas de seguridad en entornos de directorio, y quizás mezclándola con un tema de, oye, pues es que yo estoy híbrido, yo convivo con entornos de nube, hablando de Office 365, donde ya hay Azure Active Directory, y ahí se amplía la baraja de soluciones. Podemos llevarlo a cabo. Entonces ahí está la invitación para que aquellos interesados en poder que profundicemos en forma privada toda esta parte de las prácticas de identidad en relación a la seguridad, podemos llevarlo a cabo sin ningún problema. Les mencionaba la solución con la que cerramos esta sesión, refiere a, ustedes dirán, oye, pues ¿cómo puedo de forma un poco más automatizada, inteligente, proactiva, poder llevar a cabo un control, e incluso llevarlo más allá de un tema de identidad? Porque sabemos que el tema de tener una CIEM como toda base de datos de eventos, gestionadora de eventos, pues va más allá de un tema de identidad. Pero si queremos de pronto iniciar con un tema bastante, digamos, innovador, como lo es Azure Sentinel, que no es más que una CIEM y un sistema de orquesta, para que en conjunto nos pueda ayudar a detonar acciones en base a eventos que surjan de forma autómata, de acuerdo a reglas que nosotros definamos, y haga todo un poco más automatizado y no tanto depender de personas, o que alguien esté sentado frente a un monitor viendo si se prende una alarma, si hay un foquito rojo. Gracias a esta solución de Azure Sentinel, pues podemos establecer ciertas reglas que se detonen en base a cierto tipo de eventos, que se generen ciertos incidentes, y en base a esos incidentes incluso tomar acciones proactivas de forma inmediata sin intervención humana. Y bueno, pues nos puede ayudar un poquito. De pronto imagínense un escenario donde hay una actividad sospechosa, un usuario de pronto se conectó a las 10:53 en México, y a las 10:54 se conectó en Japón. Eso hace imposible de pronto que eso suceda. Se detecta como un evento, eso lo hace sospechoso, se vuelve a intentar 10:54, imagínense ahora en Tailandia, y lo que hace es eso. Y sabes que ante ese tipo de eventos bloquea la cuenta, y eso lo haces de forma autómata hasta que tú investigas, ¿no? Hasta que tú puedes llevar a cabo un tema de investigar qué ocurrió, si en efecto hay un caso de intento de ataque, pues tú ya tomaste acciones con antelación, ¿no? Caso contrario, cuando tú ya sabes que te atacaron, roban tu información, y pues prácticamente cuando ya te robaron la información, cuando ya te encriptaron, es cuando tú reaccionas. Entonces, con este tipo de soluciones tú puedes responder inmediatamente a una acción una vez que se detectó. Todo eso a través de la colecta de gran cantidad de información, que puede ser de servidores, en conjunto con un tema de aplicaciones en la nube, de lo que tú quieras, y estés por ahí monitoreando. Entonces surge ya un tema de investigación. Entonces, como pueden ver, es algo que nos puede ayudar en cierto momento a dar esa medición sobre qué ocurre en nuestro entorno, y también puede llevarse
al tema de los controladores. Es por eso que pongo Azure Sentinel, que aunque estamos en un entorno local, es posible que estemos recolectando toda esa información que ocurre en los controladores, estemos llevándolo a cabo a través de un panel centralizado, y bueno, empezar a detectar, empezar a responder a ciertos eventos y empezar a investigar esos incidentes para poder ser proactivos y evitar a toda costa ataques, ¿no? Robo de información e intrusión de acceso a nuestra información. Por aquí puedo dejar o dejo el link a aquellos que de pronto sean interesados por ese tipo de soluciones. Un documento de Microsoft donde pueden ver pues, las principales características que tiene Azure Sentinel. Es una herramienta nativa en nube, pero está bastante ya a estas fechas, bastante dispersa para poder llegar a temas de entornos locales. Entonces lo dejamos por ahí para todos los que nos acompañan en esta sesión. Y bien, con esta parte concluimos. María Elena, vamos a la sección. Si hubiese por ahí preguntas de los que nos acompañan. Perfecto, muchísimas gracias a ambos. Sí, perdón, efectivamente hay preguntas y nos preguntan que el informe o reporte da recomendaciones en base a algunas buenas prácticas. No, el informe simplemente muestra información. Ya de nuestro lado, sí emitimos de forma, digamos, manual en base a la que nosotros por ahí visualizamos, pero de forma automática, simplemente ese reporte es un query de lo que hay en tu directorio. Ya nosotros nos encargamos de interpretar dicha información y hacer las recomendaciones pertinentes. Perfecto, muchísimas gracias. También nos preguntan, ¿es posible detectar actividad sospechosa en entorno de AD local? Sí, claro, como lo mencionábamos, Azure Sentinel nos puede ayudar bastante al ser un recolector de eventos. Nos puede ayudar, obviamente, con habilitando los agentes y las características adecuadas. Nos puede ayudar a monitorear qué está ocurriendo, quién se está firmando, desde qué equipo, cuántas veces, si se intentó tantas veces erróneamente un password, o si se está conectando desde alguna ubicación que no es válida, etcétera. Pues todo eso lo podemos controlar muy bien a través de Azure Sentinel. Muchas gracias. También preguntan, ¿es posible usar MFA para entornos locales? No, como lo mencionamos, MFA Server fue descatalogado para su uso. En su lugar ya quedó Azure MFA. Entonces, sí, desafortunadamente ya no es posible hoy en día usar MFA, hablando del MFA de Microsoft, para la parte en entornos locales. Muy bien, de parte de los asistentes son todas las preguntas. Creo que hasta el momento todo ha quedado muy claro. Y no sé si deseen agregar algo más antes de concluir el webinar. Pues no, de mi parte, pues agradeciendo como siempre quienes nos hayan acompañado a esta sesión. Cualquier tema adicional, pues como siempre seguimos y estamos a la entera orden. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si quieren recibir el material, el correo está en el chat o compártanos su correo para hacérselos llegar. También les recuerdo que el equipo de telemarketing los estará contactando telefónicamente para cualquier duda que no haya quedado resuelta. De nuevo, muchas gracias por habernos acompañado y hasta luego.